Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Íñigo Cueva. En la noche de hoy me encuentro junto a dos amigos, Juan Luna y Andrea Morocho. Somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la modalidad presencial, y somos estudiantes de la materia de Filosofía del Derecho. En esta ocasión les quiero hablar sobre un tema muy importante, Santo Tomás. Hablaremos sobre su vida y doctrina. Tomás de Aquino era discípulo de Alberto Magno. Él completó la adaptación del aristotelismo al pensamiento cristiano. Lo convirtió en el pensador más importante de la Edad Media. La obra de Santo Tomás logró una sistematización completa del pensamiento escolástico y con la formulación que dio él, adquirió tanta autoridad que se erigió, es decir, que inició allí, aunque no de manera oficial, como la filosofía del catolicismo. Incluso en la actualidad, la cultura católica se considera como la doctrina aristotélico-tomista como verdadera e imperecedera de la filosofía perennis. Dentro de la extensa obra de Santo Tomás se destaca la Suma Teológica, que por su importancia sobre otros escritos se divide en tres partes, siendo la segunda parte dividida a su vez en dos secciones que se llaman Prima Secundae y Secunda Secundae, que es la parte 2. De particular interés para nosotros como estudiantes de la carrera de Derecho es la Secunda Secundae. Esta incluye el estudio de temas como las leyes, ya que en la Prima Secundae y la justicia no se lo hace. Además, este breve tratado político de Regimini Principium no solo parcialmente habla de la obra de Santo Tomás, ya que es relevantemente importante. Al igual que en los temas relacionados, se encuentran la Suma contra Gentiles, y los comentarios de la sentencia de Pedro Lombardo y la ética y la política de el filósofo Aristóteles. Además, la filosofía de Santo Tomás gira en torno al problema central de la escolástica, que es la relación que existe entre la razón y la fe, entre la ciencia humana y la revelación. Para Santo Tomás, las verdades de la fe solo se conocen a través de la revelación, pero esto no implica que estén en oposición a la razón. Por el contrario, Santo Tomás creía que la razón establece los presupuestos, es decir, el preambular de la fe. Aclara sus verdades y las refuta con objeciones que se le presentan, incluso las verdades de la fe, aunque en un plano inferior y en contraste con ellas. También son verdades de la razón, ya que existe un ámbito de conocimiento propio de la razón en que el hombre actúa de manera autónoma, es decir, que tiene libertad y conciencia para actuar y para decidir. Desaparece de ella por completo la negación de la ciencia y el conocimiento racional que era característica del cristianismo primitivo, ya que con Santo Tomás también se supera la disensión que aún estaba presente en la filosofía de San Agustín, entre la vida sobrenatural y la vida mundana, entre, según él, la gracia y, según él, también la naturaleza. Aunque Santo Tomás reafirma la superioridad de la fe sobre la razón, no ve ninguna oposición en ambas. La gracia no elimina la naturaleza, sino que la perfecciona. A las virtudes teologales que son infundidas por la gracia también se unen, aunque en un plano inferior, las virtudes éticas del esquema aristotélico, es decir, del esquema que propuso Aristóteles. De esta manera, dentro de un grandioso edificio teológico que cumple perfectamente con la idea medieval de la ordenación de toda la realidad hacia Dios, Santo Tomás, bajo la influencia del filósofo Aristóteles, otorga a la razón y a la ciencia humana un dominio propio en el que pueden ser autónomas. Hablaré también acerca de la ley. Según Santo Tomás, la ley es una norma y medida de las acciones que nos induce a actuar o a abstenernos de hacerlo. En el Código Civil que regenta a nuestro país, en el artículo 1, dice que la ley es la declaración de la voluntad soberana que de forma prescrita bajo la Constitución manda, prohíbe o permite. Es decir, que los ecuatorianos y todos quienes estamos regentados bajo el Código Civil podemos hacer cosas que nos permite la ley, no podemos hacer las cosas que nos prohíbe y también la ley nos manda a cumplir cosas. Aunque su observación etimológica es infundada, hace una afirmación de gran importancia. ¿Cuál es esta? Que la razón es la regla y medida de las acciones humanas, ya que su función es ordenarla hacia un fin.
Aristóteles, además, entre muchas enseñanzas, nos dejó que ordenar hacia un fin es el primer principio en lo que respecta a la acción moral. Por lo tanto, la ley es algo que le pertenece inherentemente a la razón. Más precisamente, hablamos de que la ley es el dictamen de la razón práctica del soberano que gobierna una comunidad perfecta. La palabra perfecta significa, de acuerdo con las enseñanzas de Aristóteles, que no es parte de una comunidad superior. Además, por lo tanto, no se pueden considerar leyes las órdenes de un jefe de familia, por ejemplo, de un padre, ya que la familia forma parte del Estado. El fin de la ley es el bien común, al cual siempre debe estar orientada. En el 2008, el Ecuador vivió una constitución en Montecristi dirigida bajo el expresidente Correa, en el que la encausó a la constitución al summa causa o el buen vivir. Es decir, que esta constitución que ahora nos regenta como país está orientada a su bien común, el buen vivir. El fin de la ley es el bien común, entonces debe estar bien orientado hacia ello. La definición más precisa entonces de la ley según Santo Tomás es que es una ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por aquel que tiene el gobierno de la comunidad. Sobre ello, estas definiciones ponen el énfasis en la racionalidad. Se aplican a la ley en general sin importar su especie. Santo Tomás también distingue varias clases de ley, en las cuales tres están estrechamente relacionadas, ya que la segunda es parte de la primera y la tercera se deriva de la segunda. Estas son la ley eterna, la ley natural y la ley humana. Además, por encima de estas está una ley que es la que promueve Santo Tomás, que es la ley divina. Esta ley no debe confundirse con la ley eterna, ya que es una ley que se deriva y que proviene de Dios. Bueno, a continuación hablaré sobre la ley natural y la ley eterna. Según Santo Tomás de Aquino, la ley natural es una participación de la ley eterna en la criatura racional. La ley eterna es la sabiduría divina que rige el orden del universo, mientras que la ley natural es la participación de esa ley eterna en la naturaleza humana. Santo Tomás argumentaba que la ley natural se deriva de la naturaleza misma del ser humano y su capacidad para la razón. A través de la razón, podemos discernir lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. La ley natural, por tanto, es el conjunto de principios morales objetivos que son inherentes a la naturaleza humana y que son accesibles a través del uso de la razón. La ley natural se basa en dos principios fundamentales, los cuales son perseverar la vida y buscar el bien común. Estos principios se reflejan en los preceptos morales básicos, como no matar, no robar, decir la verdad y tratar a los demás con justicia. Según Santo Tomás, estos preceptos son universales y obligatorios para todos los seres humanos, independientemente de su cultura o creencias. Según Santo Tomás de Aquino, la ley eterna es la ley divina y eterna en la mente de Dios, que rige el orden y el gobierno del universo. Esta ley es la expresión de la sabiduría divina y es la norma por la cual todas las cosas deben actuar para alcanzar su fin adecuado. La ley eterna es el fundamento de todas las leyes, ya sean leyes naturales o leyes humanas. Las leyes naturales son los principios morales que se derivan de la naturaleza misma de las cosas y son conocidos por la razón humana. Estas leyes naturales son una participación de la ley eterna en la criatura racional. Además, Santo Tomás también habla de la ley divina positiva, que son los mandamientos y preceptos relevados por Dios a través de la Sagrada Escritura y la tradición. Estas leyes divinas positivas son necesarias para guiar a la humanidad hacia su fin y para corregir las debilidades y tendencias pecaminosas de la naturaleza humana. Hola, ¿qué tal? En este espacio daré una breve explicación sobre la lex divina y la lex natural, así como ya lo han mencionado mis compañeros. Empezaré explicando la lex divina y básicamente la lex divina o ley de Dios es el concepto religioso cuyas leyes están establecidas y dependientes por alguna divinidad. La ley divina se percibe por sus creyentes como derivado de una fuente trascendente como la voluntad de Dios o un grupo de ellos, en contraste con la ley hecha por el hombre o por la ley secular.
Algunos estudiosos indican que las leyes divinas se perciben típicamente como superiores a las leyes creadas por el hombre, a veces debido a la suposición de la que tiene una fuente de recursos más allá del conocimiento y de la razón humana. Las leyes guían al hombre a sus fines terrenos. Aquí Santo Tomás añade que no solo hay fines terrenales, sino que también hay un fin sobrenatural, que es la felicidad eterna, pero para conducirlo es necesaria una ley sobrenatural. Para conducirlo, el Santo Tomás lo llama como una ley lex divina. Además de eso, la ley eterna ordena a las criaturas de su fin de acuerdo a su naturaleza. La naturaleza o la esencia de las cosas creadas ha sido establecida por Dios para que las cosas alcancen su fin a un modo determinado. También explicaré la lex humana. Santo Tomás reconduce a la lex naturalis a una lex humana, es decir, el derecho establecido por los hombres para quienes no someta cosas sujetas a la providencia divina están reguladas por la ley eterna. Según Santo Tomás de Aquino, la ley natural es nada más que la participación de la criatura racional en la ley eterna y sostiene que la ley humana es necesaria porque es necesario mantener un orden social inminente o terreno y aplicar asimismo los principios de la ley natural a todas las circunstancias y casos con sanciones que garanticen el orden social y bien a un común terreno. Según la doctrina tomista, la lex humana debe ser obedecida aun cuando no sea del todo conforme con el bien común. Es decir, en otras palabras, aunque constituya un daño por una razón de la conservación del orden, pero no debe haber un cambio, ser obedecida cuando implique una violación de una lex divina. A continuación, mi compañero Juan Andrés explicará más acerca sobre la justicia. Bueno, voy a dar paso a la justicia. Según Santo Tomás de Aquino, la justicia es una virtud cardinal que se refiere a dar a cada persona lo que le corresponde. Es uno de los pilares fundamentales de la ética y la moral en su sistema filosófico y teológico conocido como tomismo. Santo Tomás nos dice que se divide en dos categorías principales, las cuales son la justicia conmutativa y la justicia distributiva. La justicia conmutativa se refiere a la equidad en las transacciones y contratos entre individuos. Establece que cada parte debe recibir lo que le corresponde de acuerdo con los términos acordados. Es el principio fundamental que rige las relaciones comerciales y legales y busca mantener un equilibrio justo entre los derechos y obligaciones de las personas. Por otro lado, tenemos la justicia distributiva. Esta tiene que ver con la distribución equitativa de los bienes y recursos en la sociedad. Santo Tomás afirmaba que la justicia distributiva se basa en el principio de proporcionalidad, es decir, cada individuo debe recibir una porción justa de los bienes y beneficios de la sociedad de acuerdo con sus méritos, necesidades y contribuciones. Esto implica que los recursos y oportunidades deben asignarse de manera justa para promover el bien común y evitar la desigualdad. Bueno, el racionalismo es la teoría tomista de la ley, el criterio gracias al cual el hombre distingue el bien del mal y que le guía y regula sus acciones en su razón. Esta razón es la parte de la razón divina que es la ley eterna, pero que el hombre la encuentra dentro de sí mismo, en su propia naturaleza. La razón humana es limitada, mientras que la divina no tiene límites. La inspiración racionalista de toda la doctrina tomista de las leyes, así como la misma concepción que se encuentra en su base de la ley como ordinatio rationis, destaca importantes consecuencias políticas. Como podemos observar, es muy viva en Santo Tomás la instancia racionalista que se manifiesta concretamente en su teoría de las leyes y su doctrina del derecho, producto de la razón humana que en este ámbito es igual a la de Dios. Bueno, esperando que hayan entendido, esta es una pequeña explicación sobre este gran filósofo que es Santo Tomás de Aquino. Cualquier error sepan disculpar y muchas gracias. Esta ha sido nuestra pequeña presentación. Espero les guste y
Así es. Muchas gracias, Juan, y también Andrea, por compartir este espacio a través de esta plataforma. Así que sus comentarios son bienvenidos y también les agradecemos por su like. Un abrazo de nuestra parte. Muchas gracias. Hasta la próxima.